¿Qué pasa, amigos? Que aquí estamos con más reseñas y ya sabéis lo que significa esta ropa, ¿no? Efectivamente, ya llega el calorcito a nuestra patria, tiempo de lucir cuerpo serrano. Pero lejos de la sintonía de mi ridícula ropa con el vídeo, hoy vamos a hacer la reseña de una pedazo de serie con mayúsculas, estrenada recientemente a finales del año pasado, llamada Mindhunter, una producción de la Netflix, se puede traducir algo así como Cazadores de Mentes, ¿no? Que, bueno, está capitaneada por varios directores, entre los que se incluye David Fincher. Sí, señor. Tiene un aire muy fincheriano toda la serie, se nota porque ha querido participar en ella, porque se ha interesado en ella, y de hecho algunos de los capítulos los dirige íntegramente él, y se nota. Notaréis el sello Fincher, especialmente en esos episodios. Pero bueno, decir que esta producción me la topé un poco por casualidad, y lamento decir que me he demorado bastante en hacer la reseña. Creo que quizá hubiera podido aportar más si lo hubiera hecho un poco más en caliente, o al menos hace unas semanas, pero bueno, creo que puedo hacer un review a la altura como siempre, ¿no? Y esta serie la protagonizan Jonathan Groff, que hace de uno de los investigadores, y el otro es Holt McCallany. Pero en general puedo decir que la serie en sí está repleta de unas increíbles interpretaciones. Sin duda es una serie de diálogos y de personajes. Esto ya de primeras algunos lo va a echar para atrás, va a decir, puf, aburrido, lento, denso, mucho diálogo, mucho nombre que recordar. Pero para los que no os amedrente esto, para los que no os eche para atrás este hecho, meteos en la serie porque estaréis viendo uno de los mayores productos de televisión de los últimos tiempos, bueno, que sea de la Netflix. Como leí por ahí en Film Affinity, el día que Netflix se puso a la altura del HBO, y es que es verdad, tiene mucho ese aire, The Wire, True Detective. De hecho, el elemento este de que los dos protagonistas sean como de dos generaciones distintas, ¿no? Uno el veterano y el otro el más novato, recuerda mucho ese rollo True Detective, de los compañeros inseparables, ¿no? Pero de ideologías pues diametralmente posicionadas. Y la serie es muy interesante porque va de lo siguiente: no adapta a unos hechos reales, no adapta a una historia real, pero sí que adapta a un contexto de época que sí ocurrió, ¿no? De hecho, se basa en un libro que se escribió sobre el Departamento de Investigación Criminal del FBI, ¿no? Y nos sitúa a finales de los años 70, ya por el 77, en Estados Unidos. Ya sabemos pues qué movida se traía al país en aquel momento, cuando la policía se empezó a dar cuenta de que estaba algo pasando con los crímenes que se cometían, ¿no? Tal como se dice al principio de la serie, antaño la gente mataba por robar, por venganza, por dinero, o sea, porque alguien les pagaba. Un crimen pasional, ¿no? Una pareja discute, acaban a las manos, o dos amigos discuten por el tema que sea y acaban a las manos. Cualquier historia, ¿no? Y los asesinatos eran no metódicos, en caliente, ¿no? Es decir, te dejas llevar por la ira, te descontrolas y tus instintos animales salen a flote, y literal pues amedrentas contra esa persona con lo que tienes a mano, o incluso tus propias manos. La estrangulas, la apuñalas, le golpeas, le disparas, hasta ahí. Pero en los crímenes no había un ensañamiento real muchas veces. Cuando había a veces un ensañamiento era porque la persona pues tenía un sentimiento de odio muy fuerte. Véase, por ejemplo, pues yo qué sé, imaginaos que un hombre, su mujer le es infiel, y el hombre llega a casa, se vuelve loco, agarra un cuchillo y no la mata de un tiro o algo así, ¿no? Le clava 11 puñaladas, ¿no? Pero bueno, es como una expulsión de ira, ¿no? Luego crímenes de odio, tipo los del Ku Klux Klan, ¿no? Que ahorcaban gente, las quemaban vivas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando son aquellos crímenes que no son de personas que se conocen? Cuando son esos crímenes que son entre, digamos, una persona que es claramente la agresora y otra que ha sido claramente la víctima inocente. No había un móvil, no había un hándicap para que ese crimen se llevara a cabo de una forma, digamos, medianamente entendible, ¿no? Un tema de dinero, de venganza, de tal, sino que esa persona fue movida por una fuerza malévola y se ensañó cruelmente con la víctima de una forma espantosa. Esos crímenes ya han estado sucediendo todo lo largo de la historia. Lo que pasa es que siempre se han pasado pues como por lo típico, un rey loco, un gobernante loco, y bueno, porque lo dice el rey, que en ese momento era la autoridad, o la deidad, o lo que fuera, o casos aislados, no se tenía así, claro, estas cosas, las maldades a veces, a estos niveles individuales no se
documentaban. También hay que pensar que antes la gente vivía menos, no existía la forma de ver el mundo de ahora. Pero cuando llegamos a la mitad del siglo XX, se empieza a sentar las bases de lo que es la sociedad, sobre todo occidental, de hoy en día. Pero esto ocurre alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Ocurre en todo el continente americano, en el europeo, en África, en Asia, en todas partes. Entonces, la policía se empezaba a dar cuenta de que los crímenes dejaban de ser por estas motivaciones y pasaban a ser verdaderos ensañamientos. Es decir, violadores, necrófilos, gente que secuestraba víctimas para torturarlas y mutilarlas, pero de formas espantosas, que no caben en la conciencia de la mayoría de la gente, que dices, pero por el amor de Dios, ¿cómo esta persona ha podido disfrutar tanto castigando físicamente a esta persona, mutilándola, cortándole aquí, quemándola, o quitándole la vida y luego profanando su cadáver con formas sexuales o similares, ¿no? Es decir, cosas literalmente enfermas. Claro, ¿qué pasa? Que como ya no había un móvil fácil, no, vale, mataron a esta señora, venga, primer sospechoso, marido, el vecino, el cartero, tal. Entrevistamos aquí, o sea, hacemos interrogatorios aquí y allá, vemos esas coartadas y siempre eventualmente acaba saliendo algún detonante, ¿no? Ah, vale, había problemas de dinero con aquel, o había problemas pasionales con aquel, o se entendía con aquel mientras se veía con aquel, o a este señor le debía dinero a aquel de allá. Ya no aparecen estas lógicas y dices, joder, el que ha matado a esta persona y encima de esta forma tan cruel que parece que fuera personal pero no lo es, no la conocías de nada. Probablemente, igual, solo la vio esa noche, pero la mató. Y de esta forma tan orquestada y planificada. Es decir, los crímenes ya eran premeditados, estudiados para no ser atrapados y poder seguir cometiéndolos. A diferencia de los otros que sucedían en caliente y dejando a la persona pues con las manos manchadas de sangre. Muchas veces, que llegó a pasar o no, pues yendo incluso a comisaría manos arriba confesando ser autores del crimen o con algún suicidio. Cosas que siguen pasando hoy en día. Claro, la policía se veía desbordada por estos casos a los que no podía encontrar solución. Ya poquitos años antes se habían estado introduciendo los elementos de análisis forense de huellas dactilares, pues encontrar el ADN de una persona a partir de sangre, pelo, semen, cosas así, ¿no? Pero claro, esto te daba conclusiones a veces en base a lo que tú tenías en un registro, pero los crímenes sucedían, y sucedían, y sucedían. Claro, tú puedes pensar en base a la educación, esto, lo otro. Educas a la sociedad, la formas, evitas que haya crimen, evitas que la gente se tome la justicia por su mano y bueno, aplacas un poco ese tipo de crimen. Pero ¿qué pasa con este crimen que no tiene explicación, ¿no? Vamos a darle una explicación y de ahí parte el punto de partida de la serie. El FBI le llegan llamadas de todas partes de policías que tienen casos que no pueden resolver, casos horribles donde personas se ensañan con otras y no encuentran ningún móvil, conexión o nexo. Gente que no ha hecho nada, que no le ha roto un plato nunca en su puta vida a nadie, y de repente se sobrepasan con ellos de esa manera, los masacran. Especialmente violaciones y asesinatos. Violaciones y asesinatos es el patrón más claro. Y el protagonista de la serie empieza perdiendo, de hecho, una situación de acorralamiento policial con un criminal, magnífico comienzo de la serie, y empieza a pensar, ¿por qué no, en vez de simplemente buscar a los criminales, encerrarlos o matarlos, porque existe la pena de muerte en Estados Unidos, ¿por qué no estudiamos por qué se comportan así? ¿Por qué no establecemos un perfil de lo que muy pronto se llamaría asesinos en serie, serial killers, como Ted Bundy y todos estos hijos de la gran puta taraos que han ido apareciendo? Y entonces se dieron cuenta, empezaron a darse cuenta de que sí había una especie de puntos, ¿no? de hechos que coincidían con el modus operandi y el por qué esas personas se convertían en asesinos seriales, ¿no? Infancias difíciles, abusos en el pasado, pérdida de la figura de autoridad, problemas sexuales, problemas de socialización, de relación, frustración matrimonial, frustración laboral. Claro, estos problemas que aisladamente pueden afectar a una persona de forma interna, que puede que no se muestren externamente de una forma dañina para ella o para otras personas, conjuntamente y en una especie de caldo de cultivo muy particular, convierten a las personas, digamos, así hablando de una forma plana, digamos,
en lo que sería un asesino serial. Y la policía entonces dice, vamos a dejar de encerrar a la gente y matarla, vamos a ir a entrevistar criminales, violadores, asesinos seriales de verdad, confesos o no, a interrogarles por qué actúan así, por qué ese solo atacaba a chicas de este perfil, por qué este tenía un fetiche con los zapatos, por qué aquel hizo aquello, aquella noche, cuando nunca antes había hecho nada. Vamos a dar esas respuestas. Y ahí es donde parte la serie. Por lo tanto, no es una serie procedimental. No esperéis una serie donde hay un asesino, uy, ¿quién será? Y lo vamos persiguiendo a lo largo de los capítulos y veremos quién es. Pero tampoco esperéis una serie que sea solo de entrevista aquí, entrevista allá, entrevista aquí, entrevista allá. De hecho, la serie es un poco una mezcla de estas dos cosas. No vemos todavía la idea de que se estén enfrentando a nadie los policías, pero parece que la primera temporada va como que regando un poco esa idea, lentamente crece la flor, ¿no? Creo que en la segunda temporada vamos a ver más cosas, que sí, ya está confirmada y estoy deseando locamente ver. Y es fascinante porque la serie sí aparecen asesinos seriales de verdad. Uno de los más llamativos es Edmund Kemper, bueno, o sea, no los de verdad, pero interpretados por actores, ¿no? Pero asesinos que han existido o que existen todavía. Edmund Kemper, interpretado por Cameron Britton. Uf, una de las mejores interpretaciones de la serie. Este señor, madre mía, he visto vídeos del asesino de verdad y luego cómo interpreta el actor al personaje, al tipo, y lo clava de una forma impresionante. Además tiene un parecido físico muy razonable. Edmund Kemper, pues para que veáis, ¿no?, el nivel de los asesinos que van a salir en la serie, de lo brutales que son, lo despiadados, implacables, fríos. Y luego, por ejemplo, como Kemper, muy habladores. De hecho, hasta medio te cae bien algún... Dices, hostia, joder, lo pasarías como una persona normal, ¿no? Es lo más llamativo de los psycho killers, ¿no? Que saben ocultar su faceta malévola. No son empáticos, son destructivos, pero saben manipular. Como Ted Bundy, como Kemper, como Manson. Genios manipuladores y locos, ¿no? Y bueno, el tema está que Kemper era un tipo de 2 metros y pico, era una mole de alto, gordote. O sea, era un tipo que podía someter físicamente, no a una chica, a casi cualquier hombre, tenía una fuerza descomunal. Pero el típico tontito, ¿no? Con el flequillo, que nunca habla con nadie, tal, nunca exitoso con las mujeres. Y debido a esa frustración, y aparte que su madre lo trataba muy mal, se enfocaba en chicas jóvenes, débiles, que podía someter, las mataba, las estrangulaba por detrás, era siempre su forma de matarlas, y una vez muertas, las violaba sus cuerpos, por delante, por detrás, o les cortaba las cabezas y profanaba las cabezas oralmente, ¿no? Y luego mató a su madre y le hizo lo mismo, le cortó la cabeza a su propia madre y la profanó oralmente. Lo hizo creo que 11 o 12 veces, la policía no tenía nada, no encontraban... Las chicas que desaparecían, todavía no existía esta idea de tenemos un asesino serial que sigue un modus operandi. No se fijaron en el perfil de las chicas, que todas eran jovencitas, universitarias, que tal, que cual. No. Hasta que el tipo, cansado de que no le prestaran atención, se entregó a la policía y dijo, hey, que soy yo que las estoy matando, ya veis que a ver si hace bien vuestro puto trabajo. Y literal por eso lo detuvieron. Y ese es el nivel de la serie. Conjugamos esto con un diálogo, un guión apasionante, entretenido. En ningún momento la serie te cae o te aburre, no, aunque no hay tiros, persecuciones, escenas de ensañamiento, tal, la serie te absorbe totalmente, no solo por la trama de los asesinos, sino por también los propios personajes, como es el que interpreta McCallany, como es el que interpreta el protagonista. Muy interesante, ¿no? Con esta idea detrás que tiene la serie de... Si miras mucho tiempo al abismo, el abismo mira dentro de ti. Y eso sobre todo al final de la serie, bueno, al final de la primera temporada, queda muy patente. La relación de él con su novia, que además empieza a sentirse mal, porque ve cómo esos hombres destrozan, violan, matan a esas mujeres. Y como que le entra ese sentimiento de decir, vale, yo jamás haría eso, pero igual que ellos soy un hombre. Y en el fondo creo que él entiende a veces incluso los modos de pensar de ellos y se siente mal por ello. Y cuando se va a acostar con su novia, piensa en los crímenes y se bloquea. No sé, es muy interesante toda esa introspección, porque no solo llama la atención por el tema de las investigaciones, los asesinos, sus asesinatos, sus ensañamientos, su modus operandi, cómo van desentrañando ese perfil psicológico en ellos, sino cómo luego eso afecta a los propios investigadores. Es que no es fácil, no puedes ser un cualquiera para dedicarte a algo así.
mirar esas salvajadas literal, que es lo peor y lo más deleznable que es el ser humano capaz de hacer, y estar tranquilo, sereno y que no te perturbe. Es muy difícil, necesitas mucho entrenamiento mental para que no afecte a tu mundo interior, a tu vida personal, ¿no? Y a tus relaciones. Y aparte, la serie, ya os digo, no tiene escenas de crímenes ni nada, ¿vale? Porque solo se centra en el presente, no esas investigaciones policiales. Pero, por ejemplo, hay momentos en los que enseñan fotos de los crímenes que no serán reales, pero son recreaciones muy fidedignas de, de las fotos de verdad de los crímenes. Y os digo que hay algunas que son muy, muy duras de ver y no apartar la vista. Son increíblemente brutales, muy bien hechas. En el opening de la serie podemos ver como una especie de ejemplo de esto, con esa maravillosa banda sonora que tiene la serie. Y las imágenes, os lo digo, sí que son, pero de otro puto nivel. No son estas mamonadas que el 100 pies humano, que tal, que cual, que en el fondo sabes que es ficción, aunque sea muy visualmente perturbador y que vaya muy en contra de lo políticamente correcto. No, porque sabes que, aunque son fotos que han hecho para una serie, están calcadas de fotos que son de la vida real y no son nada cómodas de ver, sobre todo cuando involucran a mujeres o niños mutilados. Y la serie va pasando y cada vez te atrapa más. Yo digo que la serie la devoré, creo que en menos de una semana. Jodidamente apasionante, me absorbió por completo. La puesta en escena es brillante, la estética grisácea de los años 70, descomunal. La elección de algunos temas de época, Psycho Killer, Hold the Line, ¿no? Esos temazos que suenan, te transportan a esa época, los coches, hasta la forma de pensar de la sociedad. Increíbles personajes también femeninos, por ejemplo, la novia del protagonista o la psicóloga, que para mí es uno de los mejores personajes. Una mujer además que atrae por su inteligencia, tremendamente irresistible, ¿no? La psicóloga que ayuda a los investigadores y cómo afronta con esa madurez y ese arrojo el tema de esos asesinos hijos de puta. No paran de masacrar mujeres, que podría ser ella, ¿no? O sea, tremendamente fascinante. Y bueno, algunas peleas, discusiones que hay que son tan apasionantes como el más adrenalínico de los tiroteos de películas de Michael Bay o Guy Ritchie. Os lo digo así. Cuando un diálogo pega como un disparo es porque una serie tiene un guión de 3 pares de cojones. Bien trabajada en lo técnico, en lo actoral, en lo argumental, en fin, es una serie prácticamente perfecta y os digo que ha pasado a mis favoritos de series de toda la historia. Definitivamente en mi top 10 y no puedo esperar a ver la segunda temporada. Repito, si os gustan este tipo de series, lejos del show, lejos del espectáculo, ¿vale? No digo que haya escenas de acción o de tal que puedan ser entretenidas, pero a esta serie, no le hacen falta. Si de verdad no os molesta eso y os va a meteros en el juego de una obra cuando es buena, no os podéis perder Mindhunter. La tenéis en Netflix. Obligada visión para todo amante del cine y de todo este tema que es ya tan masacrado en el género de terror de los asesinos en serie. Muchas gracias.